Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal? Muy buenos días, amigos televidentes. En este día, jueves 16 de julio del 2020, les damos la más cordial de las bienvenidas a Diálogo. Es un placer que nos acompañe en una edición más. Esta mañana tendré como invitado en la primera parte de la entrevista al ministro de Trabajo, Rolando Castro. Ministro, muy buenos días y bienvenido a Diálogo. Oswaldo, muchas gracias y bueno, deseando siempre el éxito y la recuperación de nuestro amigo Neto y de todas las personas que están sufriendo esta difícil situación. Bueno, gracias a Dios, pues Neto va mejorando de salud. Ayer nuestro productor Ulises estuvo platicando media hora con él, diciendo pues que va bastante bien, recuperándose. Ya dentro de poco pues tendremos a Ernesto López conduciendo nuevamente este espacio de entrevistas. Ministro, ha empezado ya la primera fase de recuperación económica. Sabemos que son miles y miles de salvadoreños que han perdido el empleo. Y sobre todo, pues el Ministerio de Trabajo dijo, bueno, vamos a montar una mesa de diálogo, una mesa para que podamos velar por el bienestar de todas estas personas que han quedado ya pues varadas sin trabajo. Y quisiera que nos comentaran cuál ha sido la evolución que ha tenido esta mesa tripartita de diálogo, ministro. Sí. Bueno, muy feliz, Oswaldo, y muy contento y sobre todo muy esperanzador. Porque nosotros en el Ministerio planteamos dos cosas. Una es que las suspensiones de los contratos en esos tiempos fueron a nuestro juicio ilegales porque no había autoridad competente para reafirmar el debido proceso. A raíz de ello planteamos que debíamos de instalar una mesa de diálogo con todos aquellos empresarios, con todas aquellas empresas que llevaron a cabo ese proceso y dos, aquellas empresas que no acataran el diálogo y la negociación, por supuesto que con ellos nos vamos a ver en los tribunales tutelando los derechos de los trabajadores. Iniciamos, tal como tú lo describes, iniciamos la mesa de diálogo y de negociación. Nos hemos reunido cerca con 40 empresas en este momento y estoy muy contento porque prácticamente de esas 40 empresas, el 100% devolvieron a sus empleos. Ya nuestro equipo está reuniéndose con otras 20 empresas más y bueno, logramos dos cosas. Una, devolver a cerca de 40,000 personas que en alguna medida habían sido perjudicados o afectados por esto. Y dos, logramos que muchas de esas empresas incluso están contratando ya personal adicional a la planta instalada que tenían antes de la pandemia. O sea, logramos reinstalar, devolverle el derecho a los trabajadores a cerca de 40,000, pero aún más logramos que esas empresas, partiendo de que hay una demanda internacional de muchos de sus productos que acá se elaboran, especialmente las exportaciones, las empresas exportadoras, han contratado aún más, a tal grado que el dato es bastante halagador y hasta este momento, firmadas en acta con documentos, tenemos ya para este mes de julio y agosto 3,000 nuevas fuentes de empleo con estas empresas que tenían la planta instalada del 100%. Y una proyección de gradualmente en el mes ir subiendo esa cantidad y en el marco de esa cantidad con una proyección que puede variar dependiendo del aspecto de la pandemia, los efectos colaterales que lleva consigo esto, la posibilidad de de forma objetiva, cuarentena domiciliar nuevamente. Todo eso puede poner un poco la tendencia y la proyección en debate, pero tenemos una proyección muy positiva en este año. La verdad, me siento muy contento porque devolverle el empleo a un trabajador y devolverle sus prestaciones a un trabajador es devolverle la comida, la alimentación, la salud, la medicina, etcétera, a miles, no solamente de trabajadores, sino la construcción de esperanza que le llevas a una familia completa. Y eso, la verdad, estamos muy contentos, muy felices. Un sector que se ha visto
mayormente afectado también, ministro, es el sector de la construcción. Solamente en el mes de mayo se perdieron 28,000 empleos. ¿Cómo están abordando, digamos, a estas personas que se quedaron sin empleo debido pues a la pandemia? Ayer yo me detuve bastante porque hemos visto en madera de periódicos dando datos de que el efecto pandemia ha sido golpeado con 80,000 personas, 80,000 desempleo, que el sector de la construcción ha golpeado 20,000. Yo quiero dejar algo claro, Oswaldo, con mucha responsabilidad que tiene tu medio. Una es que las encuestas de hogares que se ejecuta cada cierto tiempo es la única que tiende a medir un poco la información sobre el mercado laboral en El Salvador. Y eso no se hace trimestralmente ni semestralmente. Estamos incluso con la Dirección General de Estadísticas y Censos armando un acercamiento que incluso vamos a tocar la puerta internacional a fin de garantizar un mercado laboral que sea dinámico y que se estén moviendo esos números en el marco de la realidad en tiempo real. Especialmente unos matutinos han sacado esas portadas, pero los únicos indicadores que tienen es que se atrasaron el mes pasado en el pago, por ejemplo, de las retenciones legales del Seguro Social. Y la otra es las AFP. Cuando acá en tu programa lo he dicho, de que tengo incluso demandado instituciones públicas y privadas porque han retenido las cuotas de los trabajadores, no es el comportamiento como para poder dar un dato estadístico objetivo de pérdida de empleo. Y yo siempre pongo el ejemplo. La alcaldía de San Salvador tiene como 5 o 6 meses que no paga las retenciones legales de los trabajadores. Pero los trabajadores están trabajando. Sin embargo, como no está reflejado en el Seguro Social y en los bancos, en el Fondo Social para la Vivienda, las retenciones legales, en las AFP, te pueden tomar un indicador diciendo de que partiendo que eso es lo que toman en cuenta, forman parte del desempleo, y no es así. Entonces, con estos datos que nos han dado FUSADES, que nos ha dado ANEP, que nos han dado otras instituciones, no son muy confiables porque no goza de la veracidad ni de todo el andamiaje técnico que lleve a una deducción de ese tipo o a una conclusión de ese tipo. Sí estamos hablando con Casalco, con las gremiales empresariales que tienen que ver con el área de construcción, y nosotros tenemos fe que Dios nos ayude en el tema de enfrentar y de romper un poco la cadena de transmisión y garantizar que un poco baje este nivel de la cadena de transmisión fuerte, exponencial que se ha dado en este momento, y así vamos a trabajar duro para reactivar la economía y consecuentemente devolver los empleos de los trabajadores. Yo no puedo garantizar ni levantar las manos de victoria diciendo ya logré el 100%, Oswaldo, sería irresponsable de mi parte, pero devolverle la alimentación, sus sagrados alimentos, su empleo, sus prestaciones a más de 40,000 personas, nos sentimos enormemente satisfechos. Ahora, eso no dice ya acostémonos y crucémonos de brazos. Eso significa que ayer le decía a mi equipo, este es la punta del iceberg para seguir trabajando fuerte día y noche. Nos ha tocado reunirnos con los empresarios fines de semana, sábados, domingos, sin descanso, pero la energía se revitaliza cuando tú le devuelves esa esperanza a nuestros trabajadores y fundamentalmente a sus hijos y a su familia. Pero ¿quién devuelve una esperanza a los mismos empresarios, ministro? Sí. Porque la situación es difícil no solamente para los empleados, sino que también para los microempresarios, los medianos empresarios que perdieron sus negocios y el apoyo, o a veces están quebradas estas empresas, tal vez no tienen como la liquidez como para poder pues indemnizar a su personal muchas veces. Sí, gracias a Dios creo que acá por tu medio salió la noticia de que ya nos aprobaron el fideicomiso en Bandesal, y especialmente estas líneas de créditos con máximos tasas de interés del 3% anual, con un año de periodo de gracia y con todas las condiciones gubernamentales que se va a garantizar el apoyo y el respaldo, va para la micro, pequeña y mediana empresa. Incluso va una buena parte para la gran empresa. Nosotros lo que debemos de hacer es que el andamiaje del Estado debe de garantizar el soporte, el apoyo de apalancamientos financieros muy fuertes y sobre todo muy justos para levantar la economía. Y por el otro lado la contrapartida es, ok, le garantizamos con esta mano todo el respaldo y con esta nos garantizan los derechos elementales de los trabajadores. Yo he dicho algo y es una cosa que no es fácil decirle en este país.
desde el momento que nosotros llegamos, los derechos genuinos de los trabajadores no están en negociación, Oswaldo. En cualquier parte, y no importa con la empresa que me pelee, pero los derechos genuinos y elementales de los trabajadores no están en negociación. Y las conquistas que sus trabajadores han hecho en este país son de carácter irrenunciable. Ahora, tampoco yo no puedo llegar a una micro y pequeña empresa con la pistola legal a decirle: usted, señora, que tenía 2 trabajadores en la sala de belleza, me le va a responder de esta manera. Primero tenemos que garantizarle como Estado, acá está su apoyo y su respaldo financiero, y me cumple esto también a cambio como contrapartida. Porque debemos de hacer uso mucho de la ley, lo cual en El Salvador nunca se hacía en favor de los trabajadores. Pero por encima de la ley está el concepto de justicia integral, que debemos de ser justos. Ahora, hay grandes empresas que hoy por hoy han obviado los derechos de los trabajadores. Esas grandes empresas que tienen millones, no solamente acá, que tienen 30, 40 offshore en Panamá, que tienen dinero trasladando para las Islas Bahamas, que tienen un montón que son multimillonarios, que andan comprando voluntades ahí por la calle a funcionarios, diputados o algo por el estilo. Esos empresarios tienen dinero suficiente hasta para corroer y corromper el Estado. Esos empresarios que hacen eso y que vulneran los derechos de los trabajadores, les va a caer todo el peso de la ley. ¿A qué empresarios se refiere, ministro? Que hay un montón de empresarios, Acá incluso hay empresarios delincuentes que han sido condenados por prácticas anticompetitivas en El Salvador. ¿Y por qué digo delincuente? Porque la palabra delincuente viene de delinquir. Y no lo digo yo, ya hay resoluciones emitidas de los tribunales. Hay funcionarios que, por ejemplo, por haberse acaparado las harinas en El Salvador y en prácticas anticompetitivas que se pusieron de acuerdo, le encarecieron el pan francés que le llega a la comida a la gente más pobre de este país. Estamos hablando de Fitosalud. Se pusieron de acuerdo. Hablemos con nombre y apellido, ministro, para que queden claras las Pues le situaciones. agradezco, presentador, de que nos ayude a complementar el argumento. Es que no podemos tapar el sol con un dedo, ministro. Sí. Hemos sabido pues siempre el dime y direte que ha habido también. No, pero es que más dime y direte, esa persona y esa institución ha sido condenada por las prácticas anticompetitivas en El Salvador. Y todavía hizo leguliadas jurídicas y se fue allá a buscar magistrados para que le devolvieran, y no quería pagar cerca de $2 millones por prácticas anticompetitivas, y al final la conclusión fue que tuvo que pagar. Y hasta que se hizo una presión bien fuerte, y la fiscalía en ese momento, cuando estaba Douglas Meléndez, que era su mismo compadre, lo hizo al final pagar porque ya la presión pública era demasiado grande. Esa gente que de forma mezquina se ha puesto de acuerdo para que el plato de comida de la gente más pobre de este país pague lo que no debe de pagar, y hoy va a obviar los derechos de los trabajadores, y puso incluso personas a llorar un momento dado diciendo: mire, nos están cerrando las fuentes de empleo. Esa gente tiene que pagar en este país, tiene que pagar. Es que la fiesta se terminó. Es que lo que pasa es que nosotros no somos un gobierno complaciente a irregularidades e ilegalidades, y mucho menos a corrupción. No podemos permitirlo. Y el presidente ha sido claro: si en nuestro gobierno existe ese tipo de cosas, que las va a pagar individualmente cualquier tipo de persona que lo haga. Entonces, ese tipo de empresas que por un lado dicen una cosa y hacen otra cosa, Osvaldo, esas nos tendremos que ver tutelando los derechos de los trabajadores en los tribunales correspondientes de este país. Y es más, a esas audiencias donde vaya nuestro departamento jurídico a apoyar a esto, yo incluso habrá en algunos de esos que yo voy a llegar personalmente. Porque hoy los trabajadores no los vamos a dejar solos. ¿Sabes cómo jugaban antes, Osvaldo? Te despiden a ti como trabajador y luego tú te vas al Ministerio de Trabajo. Estaban las llamadas telefónicas y cuando venías de regreso ya decían: mire, ya fue a poner la denuncia. 2, te ibas a los tribunales. Tú no tienes empleo, tú tienes que rebuscarte para la comida de tus hijos. ¿Y cómo vas a estar pagando abogados si ganas en primera instancia? Después te vas a la Cámara, posteriormente a la Sala. Eso dura un proceso de 2, 3 años. ¿Cómo tiene un trabajador la capacidad de estar despedido, querer conseguir la comida para sus hijos y por otro lado estar pagando abogados? No se puede. Eso se terminó. Hoy el tutelaje de los derechos de los trabajadores va a estar a cargo nuestro y vamos a poner abogados, vamos a poner querella a fin de garantizar los derechos genuinos de los trabajadores. ¿Sabes qué va a pasar ahora? Que si no resuelven en primera instancia, nos vamos a ir a la Cámara, nos vamos a ir a la Sala, se va a resolver en 1 año y medio y después, si pierden, va a ser imputable todos los salarios no devengados y las prestaciones de los trabajadores. Tenemos que hacerlo, tenemos que sentar certidumbre jurídica en el país en todos sus aspectos.
y tenemos que garantizar los derechos genuinos a los más vulnerables. Eso lo tenemos que hacer. Yo vine a este cargo a hacer eso, a trabajar por ello. Y si eso en un momento dado me trae costo, estoy dispuesto a pagarlo. Cualquier tipo de costos. Bueno, hablemos de los equipos de trabajo. Hablábamos en un primer momento, ministro, de 3 equipos de trabajo que se estaban verificando las medidas de bioseguridad en las empresas que han aperturado en esta primera fase. ¿Cuáles son los frutos que ha arrojado de momento? Sí, gracias a Dios, bueno, primero tenemos nuestros equipos tal como tú los planteas. Tenemos turno mañana, tarde y noche. Y esto lleva un par de cosas. Primero, es que el tema de la aglomeración nuestra interna la estamos dividiendo entre el grupo. Y segundo lugar es que tenemos cobertura en todas las áreas porque hay empresas que tienen trabajadores trabajando en la noche de forma nocturna. Y esas empresas tienen que pagar también la nocturnidad y tienen que garantizar los equipos de bioseguridad y tienen que dar todo. Entonces, estamos trabajando y gracias a Dios hasta este momento, pues el 95% de las empresas están cumpliendo absolutamente con los equipos de bioseguridad. Yo decía, por ejemplo, en una empresa de construcción, a ti no te entregan un guante. Corres riesgo con el martillo, la almágana, un clavo, lo que sea, un alambre, te puede dañar tu mano. Pero eso es una violación a un derecho por no entregar el equipo, pero no entregarte a ti la mascarilla en este momento. No puede ser que te lastimes un dedo o una mano. Puede ser tu vida misma que esté en peligro. Entonces hoy, en un momento dado, había un poco de permisibilidad de que esas cosas no se cumplieran. Hoy no podemos permitir eso. La no entrega de una mascarilla, y te pongo el ejemplo entre el guante, entre su calzado de seguridad, que puede tener que le cae un ladrillo, etcétera, cualquier cosa, ok, le va a lastimar parte de su cuerpo. Pero hoy no entregar la mascarilla que reúne las condiciones puede significar la vida y la muerte de ese trabajador. Pero no solamente eso, sino puede significar la vida y muerte de sus familias que van a llegar a contagiarlo. Entonces, estamos siendo muy rigurosos en eso y muy estrictos. Y gracias a Dios, el 95% de las empresas están cumpliendo. Un reconocimiento loable a muchos empresarios de este país. A esos empresarios que ayer dijeron le devolvemos el empleo a los trabajadores. A esos empresarios que dijeron, ¿saben qué? Hemos tenido un brazo social ayudándole. Hay empresas que les han estado ayudando incluso hasta con paquetes alimenticios a sus trabajadores. Lo menos que puedo hacer un ministro de Trabajo que viene del sector laboral es darles agradecimiento a estos empresarios. Tenemos la gran mayoría de empresarios buenos en El Salvador. Ahora esta cosa muy pequeña que tenemos, y acabo de poner un ejemplo hace un momento, son muy pocos. La gran mayoría de los empresarios debo de reconocer, y lo está reconociendo un ministro de Trabajo, y lo está reconociendo un ministro de Trabajo que no ha sido puesto por ANEP, sino que viene del sector laboral. Reconozco la labor loable de muchos empresarios con un concepto social y con una responsabilidad social y con una conciencia social que tienen con sus trabajadores. Este pequeño grupo se lo tenemos aparte, y este pequeño grupo va a tener que enfrentar el peso de la ley en este país. Bueno, usted que ha venido luchando desde la parte sindical, Sí. mucha experiencia en el área municipal, ya 27, 28 años, Sí. Siempre ha estado en contra de todas esas injusticias laborales, pero también muchas personas se quejan de las injusticias que hay al interior del gobierno, sobre todo los casos de nepotismo que se siguen dando al interior del gobierno del presidente Nayib Bukele. ¿Ha habido algún pronunciamiento por parte del Ministerio de Trabajo? ¿Cómo está esta situación, ministro? Me gustaría que le aclarara a la población, porque son los que se preocupan cada vez más de que cuando entró Nayib Bukele a su gobierno, dijo, bueno, más de 8,000 personas fueron, ¿verdad?, que eran familiares de dirigentes del FMLN y todo, van para afuera. Y aquí como que se está consintiendo el nepotismo también en este gobierno, ministro. ¿Cuál es su lectura al respecto? El Ministerio de Trabajo tiene por mandato constitucional velar por los derechos genuinos de los trabajadores y por tutelar y ser el equilibrio entre la parte patronal y la parte laboral. Ese es mi trabajo, esa es mi competencia legal. Si hay temas que en un momento dado riñen con la ética, con la moral, con la legalidad, están las instancias correspondientes para hacerlo. Yo no puedo venir acá, por ejemplo, a hacer una inspección y decir que acá en este medio existen 3 hermanos. Ese no es mi papel, no es mi trabajo. Mi trabajo es ver si a estas personas se le están garantizando todos los derechos genuinos laborales. Y además también el Ministerio de Trabajo debe de estar para hacer el equilibrio entre la parte patronal y la parte laboral, porque también los patronos tienen derechos. Lo que pasa es que acá siempre, y el peso de la ley ha caído
fundamentalmente en detrimento del más vulnerable. Y siempre la balanza ha estado inclinada. Yo no he venido incluso a inclinarla al otro lado y a estar solamente del lado de los trabajadores y presionar de forma desmedida e ilegal al sector empresarial del país. No, he venido a generar el equilibrio. Lo que pasa es que cuando tú generas el equilibrio ya sientes un cambio. Y sienten los trabajadores un tutelaje, pero también sienten los empleadores que ahora ya no se resuelve con la llamada telefónica al despacho. Entonces yo lo que vengo es a eso, a aplicar la ley y aplicar por encima de todo lo que es justo y lo que es correcto y lo que es legal. Ahora, ya el tema del nepotismo, como tú lo planteas, de cualquier tipo, venga de donde venga, esos temas ya son en otras instancias y no es competencia del Ministerio de Trabajo. Pero es desventaja para muchos profesionales que incluso dicen, bueno, yo podría estar al frente de una cartera, yo podría estar al frente de una institución, pero no se dio la oportunidad porque tal vez por el mismo nepotismo se coartan también esos derechos para poder trabajar de acuerdo probablemente sea una interpretación válida, probablemente. Ahora, lo que sí yo conozco es de que las personas que han estado colaborando y que están colaborando en el gobierno son personas que lo están haciendo ad honorem, por dos razones. Una, porque yo no veo de que cualquier pariente o hermano del presidente tenga necesidad de un salario. Son personas que han vivido a lo largo de su trayectoria, son empresarios exitosos. Es más, yo he inspeccionado las empresas de ellos y en ninguna de las empresas de ellos se paga el salario mínimo. En ninguna. Y hoy, que incluso se entró el tema de la pandemia, las empresas cumplieron el 100% y mandaron a toda su gente. Entonces, las he inspeccionado también. Y ese es el informe que tengo de mi equipo que ha hecho las inspecciones. No tienen ninguna persona pagándole el salario mínimo. Entonces, quieras o no, son personas que han dependido prácticamente de sus empresas. Nunca han logrado depender de un erario público. Entiendo que lo hacen ad honorem, pero vuelvo a repetir, esas ya son facultades y son competencias que están por encima del marco legal que a mí como ministro de Trabajo me corresponde. A mí me corresponde tutelar los derechos de los trabajadores. Cuando a mí me preguntaron, ¿y por qué te vas a la cartera de Estado más pobre que hay? Yo tengo, Osvaldo, 15 millones de dólares como presupuesto, 14.5 se van en salario, 500.000 se van en bienes y servicios y me los quitaron hoy en esta pandemia producto de que se está apoyando el sector salud como tal, y lo entendemos perfectamente. No tenemos muchas veces ni para pagar a veces la energía eléctrica, pero me siento contento porque no he llegado ni he querido llegar a un cargo donde hay dinero, sino donde se pueda prevalecer el concepto de justicia en función de los más vulnerables. Y ese es mi trabajo que estoy haciendo. No es fácil en este país. En Estados Unidos, la parte empleadora cumple el 100% de la ley porque es mucho más caro incumplirla que cumplirla. Las faltas allá entre leves y graves son sumamente millonarias, de miles. En El Salvador no. En El Salvador acá han vulnerado los derechos de los trabajadores como se ha querido, al antojo de quien sea, porque siempre ha prevalecido el que tiene la chequera más grande en El Salvador, el que tiene más influencia, el que tiene poder, el que tiene facultades para hablar allá a magistrados, a jueces, el que compra apartamentos a magistrados, en fin, todo ese tipo de cosas. En El Salvador hemos venido a equilibrar y a aplicar el concepto, primero de la ley y segundo de la justicia, porque uno, por encima de todo, un cargo de poder, lo que debe de ser es cumplir con la ley, hacer cumplir la ley, pero fundamentalmente ser justo. Y eso es lo que todos los días doblamos la rodilla y le pedimos a nuestro Padre Celestial que nos permita ser justo en todo. Ministro, algo que se ha visto, y lo digo yo también como empresario, no hemos visto un protocolo por parte del Ministerio de Trabajo ni por parte del Ministerio de Salud que haya habido un común acuerdo y decir a los empresarios, microempresarios, miren, este es el protocolo a seguir de medidas de bioseguridad. Cada quien de acuerdo a sus recursos, cada quien pues le aplica cualquier cosa a la gente, ya sea lejía, agua con jabón. No hay como un protocolo y esto yo considero de que a estas alturas del partido, que ya se abrió una primera fase, debería de haber una postura como un poco más clara al respecto, ministro. No ha habido pues, un dato oficial de qué tipo de amoníaco cuaternario hay que aplicar y todo lo demás. ¿O se está trabajando en esto al respecto, ministro? No, me preocupa tu comentario, porque entonces significa que tengo que hacer una campaña muy fuerte informativa. Es que hay que hacerla, ministro, porque no la hay. Por una razón, porque si tú que eres comunicador
y tú que eres presentador, y tú que eres periodista, que es el segmento de la sociedad que está más informado, no se ha enterado que nosotros tenemos 31 protocolos y que los tenemos en la página web y que los hemos tratado y socializado con los empresarios y que los hemos discutido por 15 días con los empresarios y que los mandamos a validar a los empresarios y que todavía lo hicimos público en conferencia de prensa. Y un hombre de los más informados de este país no se ha enterado que nosotros no tenemos somos protocolos. todólogos, ministro, porque tampoco podemos estar nosotros en esa postura pero de me preocupa la gente que está menos informada, Oswaldo. Eso es a lo que quiero llegar. ¿Por qué no hacer una campaña todavía mucho más agresiva? Porque esto no se ha dado. Ya eso del lavado de manos, la mascarilla y el alcohol gel, pues como que tenemos 31, lo mismo. Tenemos 31 protocolos que los trabajamos para cada uno de los rubros. Y totalmente de acuerdo con tus sugerencias. Pues como no tengo recursos, ya te dije, lo que voy a hacer es que en vez no puedo pagar campos pagados, lo que voy a hacer es ver si hablo con los dueños de los medios de comunicación y que nos ayuden la parte social de ellos para ver cómo armamos esto y lo socializamos un poco más. Ya nosotros como medio lo estamos haciendo, ministro, varias campañas que estamos a favor de estas situaciones. Entonces hoy lo vamos a hacer ya en un convenio, ojalá los dueños de Canal 21 tomen la decisión de hacerlo. Y vamos a hacer un convenio y que nos ayuden un poco, porque también está la labor social de los empresarios, y socialicemos esos 31 protocolos que nosotros tenemos. Y repito, no es un cuestionamiento, Oswaldo, no se vaya a ver desde esa vía. Yo respeto, ustedes son muy profesionales, sino más bien me preocupa de que el resto de gente que está menos informada pues puede conocer menos de esto, y es mi obligación socializarlo y visibilizarlo. Y como repito hace un momento y dije, el Ministerio de Trabajo tiene más dinero, una ONG, que el Ministerio de Trabajo va a tocar las puertas de los buenos empresarios que tenemos en el marco comunicacional, y a lo mejor lleguemos a un convenio para socializar esto. Y creo que es muy importante tu señalamiento. ¿Algún proyecto que se esté trabajando, ministro, como para empezar a generar como empleos también, pues para toda la gente que se ha quedado pues para esta emergencia varado? Sí, ya estamos un poco en avanzada. Y nuestros equipos hoy, con estas 40 empresas que tenemos ya firma de documento, nuestros equipos siguen trabajando con otras más. Esperamos que a finales de este mes tengamos 100, 200 empresas ya trabajando con esta modalidad de devolverle el empleo a los trabajadores, y además de ver si damos un plus más. Y otra cosa es cómo armamos coordinación con Bandesal para que le ayudemos a la micro, pequeña y mediana empresa, a fin de que también desde el Ministerio de Trabajo incidamos un poco y emitamos opinión y le digamos, mire, presidente de Bandesal, junta directiva de Bandesal, acá por ejemplo llegó un grupo de estilistas y me dijeron, ministro, nosotros hicimos un préstamo de $600 cada uno de nosotros, y a un prestamista con el 20% mensual, para pagarles a nuestras empleadas. Unas tenían una, otras 2 empleadas. Y me dijo, venimos a que nos ayude con paquetes alimenticios. Y entonces yo le dije, ¿para ellos? No, me dijeron, no solo para ellos, ahora para nosotros, porque tampoco nosotros no tenemos que comer. Y es más, prestamos $600 y nos cobran el 20% y no tenemos cómo pagar. Entonces esa gente te muestra, en primer lugar, Oswaldo, la solidaridad y el corazón que tienen, pero tenés que ayudarle. Entonces yo muy bien puedo hablar con la gente de Bandesal y decirle, mire, esta gente hay que ayudarle. Entonces nosotros vamos a tratar de ayudar en la medida de nuestras posibilidades, respetando el marco legal y el reglamento interno que han diseñado en Bandesal y cumplir con todos los requisitos. Vamos a ver cómo ayudamos a esta gente y estamos trabajando en esos proyectos. La otra parte es que estamos tocando ya las puertas nuevamente a los Estados Unidos, a Qatar, a Canadá, con el tema de las visas, en el momento de que ya el efecto pandemia logre bajar, porque con la ayuda de nuestro Padre Celestial, un día vamos a tener que bajar esto. Y vamos a encontrar, Dios mediante, los científicos a nivel del mundo consigan la vacuna. Y cuando esto pase, tener ya las puertas listas, abiertas para el tema de Canadá, el tema de Qatar y Estados Unidos, a fin de garantizar nuestro programa de migración laboral, que también lo vamos a incorporar fuerte, y vamos a hacer una gira en todos Estados Unidos con la canciller de la República para que nuestro andamiaje diplomático en los Estados Unidos trabaje muy fuerte con las empresas. Y vamos a hacer un recorrido también por Europa, porque allá hay un tema bastante de longevidad que en alguna medida se necesita mano de obra, y también vamos a hacer un recorrido a tal grado que vamos a conseguir oportunidades en nuestro país tal como lo estamos haciendo en este momento, pero también vamos a tocar las ventanas del mundo para ver cómo garantizamos y le llevamos el sustento diario a nuestros trabajadores. Con Qatar, ¿cuál es el convenio? Porque la vez pasada que lo tuve de invitado, ministro, incluso llamaron de
una funcionaria de la Embajada de Qatar y preguntaba que cuál era ese, porque desconocía el tema. Hay un acuerdo que anteriormente se hizo entre Qatar y El Salvador y no se le dio mucho seguimiento, incluso lo llevaron a la Asamblea Legislativa. Yo me reuní con el encargado de negocio acá en El Salvador, de Qatar, y estamos en conversaciones muy fuertes y queremos explorar ese mercado. Y yo personalmente me reuní con él. Bueno, vamos a ir a la pausa comercial a las 6 de la mañana con 59 minutos. No nos cambie, por favor. Tenemos pues más preguntas que vamos a tratar de despejar esas dudas que muchas veces existen dentro del sector laboral. Ya regresamos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Si usted recién nos sintoniza, muchas gracias por hacerlo. Le pongo en contexto, quien nos acompaña esta mañana en el estudio es el ministro de Trabajo, Rolando Castro. Ministro, sabemos que para el 21 tentativamente está la segunda fase de reapertura económica en nuestro país. ¿Cómo ve usted la situación si ya en una primera fase que se ha empezado a elaborar, muchas empresas solo llegaron a recoger sus cositas, a cerrar porque ya no pueden seguir? ¿Cómo ve la proyección en esta segunda fase que se pueda dar o pueda ser todavía más caótico para algunos micro y pequeños empresarios? Quizás para no dejar en el aire un poco lo de la llamada que usted tuvo acá de Qatar, recalco que yo me reuní con el encargado de negocios de Qatar, que su sede diplomática es la que tiene acá en El Salvador, pero dos, hay algo muy importante. En la gira que hizo nuestro presidente de la República por Asia, yo incluso le pedí al presidente que tocara el tema con la alta autoridad de Qatar, que allá es el emir, y el presidente Nayib Bukele también tocó el tema con el emir. Así que lo hemos tocado acá en nuestro país con la sede diplomática acreditada, y además el presidente de la República lo tocó también con el emir en la gira que hizo por Asia. Qué bueno que lo haya aclarado, ministro, porque así pues despejamos dudas. ¿Y en qué áreas podrían, digamos, apoyar? Ya veíamos el caso de Estados Unidos que en el área agrícola, pero en el área de Qatar, ¿dónde se podría ocupar mano de obra ya? Quiero dar una buena noticia. Estados Unidos, la visa H2A es para el rubro de agricultura, pero Estados Unidos también nos dio la visa H2B que tiene que ver con el tema de construcción. Así que el abanico de oportunidades para nuestros trabajadores va a ser mucho más amplio, Osvaldo. Y por eso esas son las cosas que nos hace sentirnos bien y feliz, porque el contingente que enviamos iba a ganar un dinero bastante bueno, bonancible. Por la seguridad del país a veces no se dice, pero lo iban a trabajar en 4 meses. A raíz de que ellos decidieron hacer horas extras, solo se tardaron 2 meses y medio. Yo un poco molesto dije que pasaba y al final ellos dijeron, no, ministro, lo que íbamos a ganar en 4 meses lo ganamos en 2 meses y medio. Han venido muy felices. Cuando tú le ves el rostro y vas al aeropuerto a recibir a esa gente y a su familia con un rostro de que lograron, bueno, hubieron personas que lloraron y nunca habían tenido la cantidad de dinero que por primera vez habían ganado, y el trato que les dieron en Estados Unidos. Entonces estoy contento porque no solamente contamos ahorita ya en vigencia con la visa H2A en Estados Unidos, sino también con la visa H2B que tiene que ver el área de construcción, que es mucho más amplio. Y seguimos, Osvaldo, tocando la puerta, gestionando otro tipo de visas que tiene que ver con áreas profesionales eminentemente. Estamos tocando las puertas. A mí me dicen, ministro, usted anda embajada por embajada, y yo digo, pues lo más mal que me va a ir es que me van a decir no, pero no pierdo nada con eso. Tenemos que tocar las puertas del mundo para llevarle satisfacción y resolver las necesidades básicas de nuestros trabajadores. Para cerrar la idea, en Qatar, ¿en qué área se les podría apoyar a Qatar? Sí, y para concluir el tema de Qatar, hablamos un poco en ese momento con el encargado de negocio, que se avecina, no sabemos cómo va a estar con esto, el tema del mundial, y que iban a necesitar mucha mano de obra en el tema de la construcción de los estadios. Pero además de todo el aparato logístico que tenía que armar, no precisamente en el tema de ello. Y me dijeron, las condiciones que Qatar tiene en el marco laboral son
200 veces por encima de la que ustedes tienen acá en El Salvador, las prestaciones y todo. Entonces, un poco por ahí, Oswaldo, fue la exploración. Y repito, lo que yo hice acá y lo que el presidente hizo en la gira en Asia, que fue a Qatar, tú lo conociste, el viaje de él, y lo tocó con el emir en la forma bilateral directa que tuvo el presidente. Muy bien, retomemos lo de la fase 2, ministro. Entonces, ¿cómo ve usted esta perspectiva? A pesar de que muchos empresarios se quejan de que ya están quebrados y obviamente pues también vemos la cifra de contagios que día a día va para arriba. Sí, la verdad es una situación bastante complicada. Nosotros, el tema de la reapertura de la segunda fase es un tema que va a ser privilegiado desde el enfoque de la salud del pueblo salvadoreño. Y esto lo va a definir el presidente de la República junto con un equipo multidisciplinario de infectólogos, epidemiólogos, neumólogos, etcétera, que tienen que ver con el estudio permanente de lo que está pasando en el país, junto con el ministro de Salud. No son datos halagadores los que tenemos ahorita. La cadena de transmisión ha sido enormemente exponencial, que ha crecido en estos últimos días. Y un poco paradójico, porque tú ves, por ejemplo, a los honorables diputados de la Asamblea Legislativa, que ahora ya sus reuniones son de forma virtual. Y entonces tú te preguntas, ¿por qué no van físicamente? Porque le tienen miedo al virus, porque saben que mata el virus. Pero a la demás gente, váyase, aquí incluso vino una ponencia del 10 por no sé cómo, era una fórmula. Hoy te traigo un grupo de trabajadores, si estos se infectan que se vayan a su casa, de ahí hay que traer otros 10, etcétera. Pero ahorita están sacando incluso modificación de acuerdo sobre la vía de hacer sus reuniones virtuales. Paradójico que ellos quedarse en su casa y desde sus casas estar trabajando y no garantizar las mismas condiciones para la clase trabajadora. Pero de todas formas, esa es la realidad con la que contamos. No veo datos muy halagadores siendo muy franco, para la fase 2 de la reapertura. Sin embargo, ahorita tenemos en la calle, tenemos en las empresas trabajando el 52% aproximadamente de la población laboral activa, y eso es bastante fuerte. Sin embargo, en las empresas donde nosotros hemos ido a verificar, hemos logrado un cumplimiento de los equipos de bioseguridad y distanciamiento social, que ahí propiamente no ha habido contagio. Todavía seguimos verificando las empresas y probablemente encontremos algunas, pero en este momento tenemos mucha satisfacción de lo que hemos encontrado. ¿Ha habido sanciones a algunas empresas, ministro? Estamos con algunas empresas, lo que te decía, el tema de construcción, que la estamos verificando, es que han salido corriendo cuando nuestros equipos han llegado. Y han salido corriendo a decir, miren, aquí está un guante, aquí está una mascarilla, aquí está esto, aquí está el alcohol gel. Bueno, no lo han encontrado, incluso a veces el alcohol gel. Han salido corriendo cuando nuestros inspectores han llegado. Eso nos preocupó mucho y estamos dándole seguimiento a esas empresas en este momento con visitas aleatorias, que incluso algunas son nocturnas, otras diurnas, pero no nos generó buena imagen unas empresas constructoras que cuando llegamos salieron corriendo a buscar y a quererles entregar los equipos de bioseguridad a los trabajadores. Sumamente preocupante para nosotros. Y hay una cosa, cualquier empresa que nosotros veamos que no le entregan su mascarilla y no están todos los equipos de bioseguridad, tenemos las facultades legales, por peligro inminente, de cerrarla temporalmente hasta que cumpla. Yo no quiero llegar a eso, Oswaldo. Yo quiero que en alguna medida fomentemos nuestras fuentes de empleo, pero si un momento dado se pone en riesgo la salud y la vida de los trabajadores, no vamos a tener otra opción que también llegar hasta ese nivel. El tema del diálogo tripartito de las mesas va a ir por fases, ministro. En una primera fase pues ya se llegó a una parte de entendimiento, de diálogo. ¿Qué incluiría la segunda fase de esta mesa de diálogo, ministro? Nuestro equipo asesor y nuestro director ejecutivo han trabajado, la verdad, es un equipo que yo me siento cada día más comprometido con ellos, día y noche en esto. A veces hemos salido 11 de la noche de reuniones. De repente el fin de semana, que es el único día que le toca descansar, nos acompañan en las reuniones. Y ayer mismo que estábamos anunciando en conferencia de prensa que ustedes nos dieron cobertura y les agradecemos, ayer mismo mi equipo ya estaba reunido con otro grupo de empresarios ya en la segunda fase para ver cómo vamos a incorporar más empresarios y que devuelvan los empleos y que además construyan fuentes de empleo. Y hoy están en otras reuniones, están teniendo 5 reuniones diarias y están iniciando la primera reunión a las 7 de la mañana y estamos terminando a veces a las 11 de la noche.
persuadiendo, convenciendo y ayudando también, porque hay empresarios que no dinamizan su empresa y su economía porque hay mucha burocracia incluso en el Estado. Entonces nosotros, mire, si hay en una cartera de Estado un problema que ahí se ha hecho un nudo o algo por el estilo, pues nosotros también ayudamos a eso, porque en la medida que viabilicemos y desburocraticemos el Estado y dinamicemos la economía y le facilitemos a los buenos empresarios esto, en esa medida también se dinamiza la fuente de empleo. Y yo les digo, miren, cuenten con nosotros para lo que sea. Nosotros hablamos con un ministro, con otro ministro, con quien corresponda, para ayudarles, siempre y cuando cumplan lo legal, el procedimiento, el debido proceso. Nosotros estamos para ayudarle. Si en lo único que nosotros nunca vamos a estar, ni vamos a ser genuflexos, va a ser en los derechos de los trabajadores. Porque tú dijiste algo muy importante. Yo vengo de un sector de luchar desde las calles a favor de los trabajadores. Y solo porque ahora tengo un traje y soy ministro, no puedo cambiar de opinión. Porque eso le pasó a la gente del FMLN, que gritaba en las calles bajo un concepto de solidaridad y de justicia social, y cuando se pusieron estos trajes, se acomodaron y les gustó mucho. Y cuando uno toca las mieles del poder, es peligroso desubicarse a donde viene, y por eso siempre le pedimos a Dios estar con los piecitos donde siempre nos ha tenido. Hablemos de las bolsas alimenticias que les entregaron a los vendedores por cuenta propia, también esa ayuda que llevaron. ¿Cuántas personas se vieron beneficiadas, ministro, con estas? Bueno, inicialmente eran 6,000, pero de repente llegaron más personas y dijeron, mire, o sea, nosotros no nos habían tomado en cuenta, nosotros no habíamos entregado censo, y la verdad tuvimos que trasladar cerca de 4,000 bolsas más todavía, y le apoyamos a cerca de 10,000 personas, y quienes hicieron las gestiones, Germán Muñoz del Movimiento Social Comunitario, nos decían gracias, y gracias al presidente de la República, pero también se nos acercó mucho más gente con enorme necesidad, y esta gente es de la gente más golpeada. Nosotros el sector público y muchos trabajadores hemos tenido la bendición que la comidita y que en la tienda todavía nos dan fiado porque a fin de mes pagamos. Pero esta gente que prácticamente a diario tiene que rebuscarse para su comida, fue bien placentero, Oswaldo, y el corazón tú te sientes muy feliz, y cuando te acuestas, un enorme beneplácito ayudarle fundamentalmente a los más vulnerables. Así que vamos a seguir con esto, vamos a seguir en el municipio de San Salvador, vamos a seguir en cualquier departamento. Anduvimos en Santa Ana la vez pasada, en todo el país donde se necesite. El presidente, la indicación es que ni un tan solo salvadoreño debe estar sufriendo por falta de alimentos. Es nuestra obligación llevarlo, y lo vamos a hacer. El fideicomiso que fue aprobado, ministro, más o menos, como ¿para cuándo podrían tener como este alivio? Porque sabemos que hay que recolectar esa plata para poderla prestar a bajos intereses. Más o menos como ¿para cuándo podrían tener? Entiendo que Bandesal ya tocó las puertas, ya tiene bastante avance en eso. Pues hemos hablado incluso con el presidente Bandesal, y yo le decía, presidente, tiene que ser rápido, porque esto no se trata de que vamos a hacer un montón de gestiones. Sí hay que hacer, y hay que hacer el debido proceso, pero simplifiquemos ese proceso, porque nuestros micro, pequeños y medianos empresarios ya están así con el agua acá, y esto no puede esperar. Y dos, consecuentemente, después de nuestro micro y pequeño empresario están los trabajadores que necesitan comer. Y el presidente de Bandesal me dijo, no se preocupe, ministro, que va a salir antes del tiempo previsto. Y ya estamos trabajando, todo, están trabajando muy fuerte ellos, y yo espero en los próximos días. No quisiera atreverme, Oswaldo, a dar una fecha específica, porque primero no es mi cartera, respeto mucho el trabajo que están haciendo ellos, pero están trabajando día y noche a fin de garantizar y correr lo más pronto posible. Bueno, lamentablemente se nos ha agotado el tiempo en esta primera fase de la entrevista. Quiero agradecer su presencia, ministro, a su canal y a este programa de diálogo. Infinitas gracias, y bueno, felicitarte siempre. Te está tocando muy pesado, duplicar casi las funciones acá, ¿verdad? Pero la ventaja es que eres un hombre joven y fuerte, y siempre oramos para que Dios también los tenga sano en todo esto. Muchísimas gracias. Ya el día viernes, primeramente Dios, nos vamos a echar los 50, ministro. 50 años, hay que celebrar. Qué bueno. Bendiciones anticipadas. Gracias. Amigos televidentes, vamos a ir a una nueva pausa comercial. Cuando regresemos en la segunda parte de la entrevista, voy a tener como invitado a Eduardo Escobar. Él es el director ejecutivo de Acción Ciudadana. No nos cambie, ya volvemos.
Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Eduardo Escobar es mi segundo invitado para esta fase 2 de la entrevista y él es el director ejecutivo de Acción Ciudadana, con quien vamos a abordar temas pues acerca de la transparencia, de las elecciones entrevistas que están realizando para los candidatos magistrados de la Corte de Cuentas de la República. Buenos días, gracias por estarnos acompañando, Eduardo, esta mañana en Diálogo. No, buenos días, gracias por el espacio, siempre un gusto. Bueno, vamos a iniciar hablando de la elección de los nuevos magistrados de la Corte de Cuentas. Sabemos que se están realizando algunas entrevistas. Se ha hablado mucho de que estas entrevistas hay algunas personas que se les da más prioridad y a otras no tanta prioridad. ¿Cómo ves tú, Eduardo, esta situación de estas entrevistas para magistrados de la Corte de Cuentas de la República? Bueno, en este caso se repite lo que las organizaciones hemos venido señalando desde ya varios años, en el sentido que los procesos de elección indirecta que realiza la Asamblea Legislativa tienen ciertas deficiencias que no han sido atendidas en estos años. Y esto inicia, por ejemplo, con el tema de definir el perfil que se busca para magistrado de Corte de Cuentas de la República, magistrado del Tribunal Supremo Electoral, fiscal general, magistrado de Corte Suprema, etc. O sea, nunca se define ese perfil. Es decir, tener claro qué tipo de profesional es el que se busca para la Corte de Cuentas en este caso. Es decir, si necesitamos que sea un auditor público el que ocupe el cargo, o puede ser un abogado con experiencia en materia de auditoría gubernamental. Entonces, eso no se define y eso lo hemos señalado nosotros, digo, insistentemente desde hace ya varios años. El otro punto que nosotros señalamos es que no hay un mecanismo, no hay un criterio de ponderación de los perfiles para escoger a las personas que muestren el mayor grado de idoneidad para ocupar el cargo. En esa medida, nosotros, con acompañamiento de FUNDE y del Observatorio Ciudadano a la Corte de Cuentas, hemos presentado un baremo y hemos dicho, mire, a Comisión Política, su comisión que está haciendo las entrevistas, utilice este baremo como una guía para evaluar a los candidatos, porque no podemos partir del hecho que los 73 o 74 que están postulados, todos reúnen los requisitos, todos son idóneos para el cargo. Obviamente habrán algunos que tengan fortalezas y debilidades y que obviamente eso signifique hacerlos a un lado de la elección porque no cumplen con el perfil. Pero como no tenemos perfil, no tenemos esa forma de evaluar, y digo evaluar de manera objetiva, dejando de lado conveniencias políticas, es que nosotros hemos señalado que el proceso repite estas deficiencias. Y finalmente, lo que vemos es que de nuevo la decisión política que va a tomar la Asamblea para elegir a magistrados de Corte de Cuentas no va a estar sustentada en hechos objetivos, en datos, como por ejemplo que estas personas sean las idóneas para ocupar el cargo. O sea, tengan la experiencia, la experticia, el conocimiento y la probidad necesaria para ocupar el cargo. Eso ya se va perfilando de esa manera a la elección. Por eso nosotros hicimos un llamado en esta semana a que la Asamblea Legislativa retome esta propuesta de baremo y la aplique a los candidatos para tener en este caso una mejor elección. ¿Cómo han visto ustedes como Acción Ciudadana la labor que ha realizado la magistrada presidente de la Corte de Cuentas y los dos magistrados también suplentes? ¿Cómo han visto ustedes la labor? Nosotros, más que evaluar, digamos, personas, evaluamos el desempeño de la institución. Y en este caso, por ejemplo, hemos visto algunos aspectos positivos y otras debilidades en la gestión, como con cualquier funcionario. Siempre va a tener sus fortalezas y debilidades. Nosotros lo que hemos señalado como una debilidad de la gestión, y es el tema que nosotros trabajamos, que tiene que ver con el financiamiento de los partidos, es lo lento que han ido las auditorías a la deuda política, al dinero que se le entrega a los partidos para la campaña electoral. Hasta la fecha, solo se le han realizado las auditorías a la deuda política 2014. O sea, van a comenzar 2015 y entendemos que hasta el otro año,
se van a hacer las 2018 y 2019, la deuda política. O sea, estamos hablando que algo que debería, de nuestro criterio, realizarse al terminar la elección, se está postergando. Entonces, puedo decir que esos son algunos de los aspectos de debilidad de esta gestión. Obviamente, podemos mencionar otro tipo de acciones que pueden ser valoradas positivamente. Esperamos que, por ejemplo, en estas auditorías y exámenes especiales que se están haciendo al manejo de fondos públicos para atender la pandemia, que nos parece positivo que la Corte esté haciendo esto, pero que hayan resultados donde se determine si al final se manejó correctamente estos fondos o por el contrario hay irregularidades, y esperaríamos que la Corte de Cuentas proceda conforme a la ley. Eso es lo que podría decir, digamos, sobre la gestión que se está desempeñando por estas magistraturas. Bueno, ustedes incluso sacaron como un comunicado donde están exigiendo de que la Corte de Cuentas pues, debe ser elegida con base al mérito de cada uno de estos candidatos. Pero incluso hay algunos que se atreven a decir, Eduardo, de que es como nada más como una parte del protocolo de hacer este tipo de entrevistas cuando ya se tiene señalado de dedo quién va a ser el próximo magistrado o magistrada presidente de la Corte de Cuentas. Exacto. Siempre está ese señalamiento, porque las elecciones indirectas siempre se han realizado bajo ese esquema. Cuota partidaria, intereses políticos, y así se ha elegido a las personas. O sea, no ha sido en función del mérito. Obviamente hay excepciones, no quiero decir que todas las ocasiones así ha ocurrido, pero el punto acá es que nosotros seguimos en este esfuerzo en todas las elecciones indirectas de que se haga de la mejor manera posible, tomando estos elementos, estos criterios que le he mencionado, estos mecanismos, para garantizar la independencia y la capacidad de las personas que van a estar al frente de esta institución. Ahora, esto toma relevancia, como nosotros lo hemos mencionado en este comunicado, en esta conferencia de prensa, porque estos magistrados son los que van a terminar de auditar, o si son reelectos los actuales, van a seguir auditando el uso de los fondos públicos que se ha dado para atender la pandemia. Entonces, se vuelve relevante porque estamos hablando de cantidades importantes de recursos. Solo en el desembolso del bono que se le dio a las familias son 330 millones, si no mal recuerdo. Estamos hablando también de la canasta solidaria, que implica otra cantidad importante de recursos. Entonces, esos fondos, para darle garantía a la población que se utilizaron de forma correcta, es que se vuelve importante que los magistrados que hagan esa auditoría tengan la solvencia de conocimiento, de probidad para realizar adecuadamente esa fiscalización. Eso que tú estás mencionando, Eduardo, preocupa mucho el uso que se le está dando. Incluso la misma Corte de Cuentas ha dicho de que no ha sido muy claro con la documentación que ha presentado. Incluso lo más reciente que se ha sabido también de que ha sido señalado también el ministro de Salud, ha sido denunciado por una compra por $225,000 a familiares, a la tía, a la esposa de un tío del ministro, compra de botas, de hules. Y no solamente este caso, hemos visto también otros casos de Coqui Aguilar, otro diputado ahí. ¿Cómo ven ustedes como Acción Ciudadana este tipo de situaciones de que ante una emergencia y ante la falta de una ley, la CAP, que muchas veces no hay licitaciones, se tenga que estar así haciendo este tipo de señalamientos ante estos funcionarios? Bueno, en este caso falta determinar la responsabilidad por las instancias correspondientes de estos funcionarios. O sea, todavía no podemos achacar una culpabilidad sobre la irregularidad que está señalando. O sea, digo, porque todavía no hay un dictamen de las instituciones a quienes les corresponde hacer esto. Pero, sin duda, lo que nos ha mostrado el periodismo de investigación es que hay irregularidades. Hay cosas que se deben de explicar, que se deben de aclarar, y si en este caso se determina que efectivamente hay un ilícito o hay irregularidades, pues se debe de determinar la responsabilidad correspondiente y seguir los procesos. O sea, eso es lo que nosotros hemos señalado, se debe de seguir el proceso. Ahora, hay que tener en cuenta que es inaceptable
que en la pandemia se puedan dar este tipo de situaciones de un uso discrecional de los fondos públicos y que sean beneficiados al final familiares de los funcionarios. Eso no es aceptable desde ningún punto de vista. Si al final se determina que eso ocurrió, y esto obviamente hay que entenderlo en el sentido que las emergencias, y no solo acá en El Salvador, son los momentos propicios, estos estados de emergencia, para cometer actos de corrupción, porque los controles estatales se rebajan, se relajan. Al final lo que tenemos es que las instituciones de control, por las diferentes circunstancias y los mecanismos que están también determinados por la ley, no son efectivos y no son aplicables a estas situaciones de emergencia. Entonces esto propicia que tengamos en este caso algunas irregularidades o actos de corrupción, y esto lo comenzamos ya a ver en muchos países. En Sudamérica vemos ya funcionarios que están siendo denunciados, incluso procesados, precisamente por el tema de compras públicas en la pandemia. O sea, esto es, digamos, el momento idóneo para la corrupción. Y por eso es que nosotros hacemos énfasis en el tema de la independencia de los magistrados que sean electos para la Corte de Cuentas, porque ellos son los que van a verificar este tipo de cosas. Bueno, hablando de elecciones, ya los diferentes institutos políticos ante el transcurso de este calendario electoral están ya en sus elecciones internas de sus precandidatos para poder optar a una diputación, ya sea de la Asamblea, el Parlacen o los mismos alcaldes. ¿Ves tú una verdadera democracia al interior de cada uno de estos institutos? ¿Cómo ves la situación, estos dimes y diretes que ha tenido Francis Habla con Guillermo Gallegos en las últimas semanas sobre esta situación? ¿Cómo ves tú que hay este proceso democrático en estas elecciones internas? Bueno, nosotros como Acción Ciudadana tenemos el Centro de Monitoreo de Transparencia y Democracia, que es la instancia de Acción Ciudadana que verifica todo lo concerniente a los partidos políticos, tanto en su financiamiento como en su democracia interna, particularmente en el tema de las elecciones. Y en este caso nosotros venimos monitoreando desde 2015 cuál ha sido el desempeño de los partidos en sus elecciones internas, porque recordemos que la ley estableció hasta 2015 lo obligatorio de hacer internas para elegir a candidatos que van a competir en las elecciones que convoca el Tribunal Supremo Electoral. Y en esa medida, lo que nosotros hemos detectado a lo largo del tiempo, si bien hay algunas mejoras en los partidos, o sea que son innegables, que hay mejoras, pero todavía hay aspectos que son problemáticos en las elecciones internas. Aquí podemos mencionar, por ejemplo, como un aspecto positivo, el nivel de participación de la militancia en las internas, que en general es más alto que lo que vemos en las elecciones que convoca el Tribunal Supremo Electoral. O sea, hay más participación en los partidos que en las elecciones generales. Estamos hablando que tenemos en promedio un 60% de participación de las militancias en las elecciones. Al menos tenemos partidos que tienen hasta el 80%. Entonces eso es positivo desde la óptica de la participación ciudadana. O sea, que el militante participa en la decisión de quiénes van a ser sus autoridades o sus, en este caso, candidaturas. Pero a la par de esta participación que hemos nosotros medido, también encontramos el tema que son dos temas que son importantes. Uno, el bajo nivel de competencia interna que hay en los partidos políticos. Nosotros tenemos, digamos, monitoreado que hay partidos que recurren en cada elección a planillas únicas, a candidaturas únicas. Es decir, la militancia solo tiene una opción de elección. No tiene un abanico de opciones para elegir a aquellas personas que considera que puedan representar de mejor manera al partido. Ese es un problema que nosotros hemos detectado desde la óptica de que un proceso electoral debe de ser competitivo. ¿Sí? O sea, desde esa óptica vemos ese problema. Y lo otro es la incidencia de las cúpulas en las decisiones, no de la militancia, sino que en las decisiones referentes a quiénes van a competir, quiénes están habilitados para competir y qué criterios utilizan para depurar a las candidaturas y tener ya un listado que pueda competir. Y en este caso,
esta incidencia de las militancias no solo se limita a quienes van a competir, sino que muchas veces inclinan la balanza a favor de ciertas candidaturas, y no necesariamente porque llamen directamente al voto, sino que algunas expresiones de las dirigencias, algunas acciones de las dirigencias generan esta ventaja que para nuestro juicio es indebida a favor de ciertas candidaturas. Entonces, digamos, esas son las circunstancias que nosotros hemos analizado y que estamos viendo que de nuevo se repiten en los partidos políticos, porque incluso vemos algunos que están retrocediendo en su nivel de competencia, que ahora solo están presentando planillas únicas, cuando han sido partidos que desde 2015 para acá han tenido cierto grado de competencia en sus internas, ahora están dando un paso para atrás. Entonces, a este panorama se va a sumar ahora el tema de estas votaciones electrónicas que van a hacer, porque este domingo hay elecciones de 5 partidos, si no mal recuerdo, y muchos de ellos van a utilizar aplicaciones electrónicas para hacer la votación. Entonces acá va a entrar el tema o a la discusión la transparencia de ese proceso, va a entrar a la discusión la integridad de ese proceso, es decir, que el resultado sea el fiel reflejo de la voluntad de los militantes. Entonces van a haber en este caso algún tipo de debate sobre si estos procesos fueron transparentes, fueron democráticos y se respetó la voluntad de la militancia. Entonces, ese es, digamos, el panorama que vemos configurado en las elecciones internas de los partidos políticos. Bueno, necesito ir a una pausa comercial, Eduardo. Cuando regresemos me gustaría que habláramos un poco acerca de la nueva solicitud que hay de todos estos candidatos no partidarios. ¿Cómo ves tú, verdad, esa situación? Son ya las 7 de la mañana con 35 minutos. Vamos a volver después de la pausa. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Si usted recién nos sintoniza, muchas gracias por hacerlo. Le pongo en contexto, estamos platicando en esta segunda parte de la entrevista con Eduardo Escobar. Él es el director ejecutivo de Acción Ciudadana. Bueno, hablábamos de este tema de la solicitud que ha tenido el Tribunal Supremo Electoral de estos 24, 27 nuevos candidatos, pero no partidarios, Eduardo. Como que se las van a ver a palitos, como que fue un mal momento tomar esta decisión, sobre todo por la recolecta de las firmas en este tiempo de pandemia, que nadie está saliendo prácticamente. Claro, recordemos que nuestro sistema electoral, junto con las candidaturas de partidos, posibilita las candidaturas de ciudadanos no afiliados a partidos o candidatos no partidarios, como se les conoce, para que puedan competir en la elección legislativa. En este caso, pues el procedimiento que marca la ley implica una recolección de firmas de ciudadanos que avalan la candidatura. Entonces, como usted bien lo señala, el momento de la pandemia es el menos indicado para los candidatos no partidarios, porque hay una baja actividad económica, hay poca movilidad de personas, no está circulando el transporte público, por ejemplo, que es donde se moviliza la mayor cantidad de personas. Entonces, reunir estas firmas es complejo en estas circunstancias, porque esto sin duda necesita una gran logística para lograr, digamos, en el caso de San Salvador, si no mal recuerdo, son 12.000 firmas de candidatos no partidarios, pero el tribunal pide un porcentaje extra por si en caso las firmas de las 12.000 hay algunas que se invalidan, de este depósito que se tengan de extra firmas, se juntan para llegar a los 12.000. Entonces estamos hablando, por ejemplo, en San Salvador de cerca de 15.000 firmas. O sea, 15.000 personas tienen que firmar, tienen que estar de acuerdo. Entonces recopilar estas firmas y estos datos de los ciudadanos es difícil. Entonces se ve complicado para los candidatos no partidarios lograr tener al 27 o 28 de septiembre, si no me recuerdo, ya los libros completos con las 12.000 firmas, en el caso de San Salvador, 15.000, perdón,
y entregarlas al Tribunal Supremo Electoral. Obviamente en cada circunscripción varía el número de firmas. Si no me recuerdo, en La Libertad son 8,000 que se deben de entregar, más ese porcentaje extra creo que llega a cerca de 10,000 firmas. Entonces cada departamento, cada circunscripción tiene diferente cuota, pero vemos la misma circunstancia, la dificultad de obtener las firmas. Entonces vamos a esperar cuántas de estas personas que han mostrado interés logran al final presentar los libros y que luego el tribunal les valide, porque no solo es el tema de presentarlos con la firma, sino que se validen las firmas. Bueno, otro tema que sí es importante que lo destaquemos, Eduardo, es el manejo de esta emergencia de la pandemia, que también puede ser aprovechada como tema de campaña. ¿Cómo ven ustedes? ¿Cuál es la lectura de Acción Ciudadana ante esta situación? Bueno, tanto personas, militantes de partidos que compiten en elección, que no son funcionarios, así como aquellos que son funcionarios, obviamente tienen una limitación, en primer lugar, para realizar campaña antes del plazo que establece la Constitución. O sea, no pueden estar realizando campaña pese a que están en las internas. O sea, porque hay mensajes que uno escucha que aparentemente van dedicados a la militancia, pero que en realidad están siendo publicitados para todo el país, para todo el electorado. Entonces ahí se está rompiendo, en primer lugar, el plazo constitucional para hacer válidamente campaña. Y luego tenemos esta circunstancia, esta situación de la pandemia, donde ya hemos observado a varios aspirantes a una candidatura subirse a la pandemia para hacer propaganda, para hacer campaña electoral, ya sea interna como buscando la candidatura ya en la elección general. Entonces es lamentable que se esté utilizando esta situación de la pandemia para hacer campaña electoral. Y aquí creo que el señalamiento recae sobre todo en funcionarios públicos. Estamos hablando de diputados, actuales diputados que están utilizando la pandemia para promocionarse. Estamos hablando de alcaldes, por ejemplo, que buscan la reelección, que también están utilizando esta pandemia, o funcionarios que están en el Ejecutivo y que van a competir para ser alcaldes o ser diputados. Digo, esto es lamentable que se esté utilizando esta tragedia para fines político-partidarios. Bueno, un tema que hemos estado discutiendo también con el panel de los días viernes, el miércoles lo discutíamos ayer con el panel de Nueva Generación, el tema del Parlacen. Aquí que muchas veces dicen que no hay transparencia, no hay vinculantes, las decisiones que se tomen dentro del Parlacen. Acción Ciudadana, ¿cuál es la postura que tiene ante el Parlacen? Que es como para muchos, como lo decían ellos, como darle la salida decente a muchos diputados que han estado por décadas en la Asamblea Legislativa. Bueno, en este caso nosotros no estamos de acuerdo en que el Parlacen se utilice como un refugio de políticos que puedan buscar en este caso una inmunidad al ser miembros del Parlacen. O sea, obviamente esa es una utilización indebida de esta instancia regional. O más allá, digamos, del debate referente a si hay que reconvertir el Parlacen o si El Salvador debe de abandonar el Parlacen, más allá de esa discusión, que digo, pueden ser válidos esos puntos, pero el tema es que actualmente lo tenemos reconocido a esta instancia internacional como en la Constitución como una de las elecciones que se realizan. O sea, porque en la Constitución se plantea que son cargos de elección popular los miembros del Parlacen. Entonces está reconocido eso en la Constitución, que hay que hacer la elección. Entonces mientras no se reforme la Constitución y no se, en este caso, no se tenga que el país abandonar el Parlacen, pues hay que seguir haciendo la elección. Pero digo,
con un enfoque no de generar impunidad o inmunidad para las personas que se postulan al Parlamento, sino que por el contrario, ver cómo se puede aprovechar esta instancia regional para provecho de la región. O sea, habría que pensar eso, pero creo que ese tema ya compete más pues a quienes vayan a integrar al Parlacen, cómo generar este cambio en este organismo regional. Bueno, algo que es importante que dejemos ya montada esta postura, lo del nepotismo, que es otro de los temas de transparencia que, si bien es cierto, fue como un tema de campaña en este gobierno de Nayib Bukele, que cuando llegó, pues se despidieron alrededor de 8,000 personas dentro del sector público y que muchos estaban vinculados a altos funcionarios del FMLN. El nepotismo es un tema pues que no podemos obviar y que lo hemos visto pues claro también en este gobierno, Eduardo. Bueno, esta práctica de nepotismo no es, digamos, exclusivo de este gobierno. Nosotros vemos casos del gobierno del FMLN, por ejemplo, donde toda la familia de muchos funcionarios estaba trabajando en el gobierno. Obviamente no bajo la figura del nepotismo vertical, es decir, subordinados al titular de la institución, que es el familiar, sino que en otras instituciones, nepotismo horizontal que se le llama. Igual podemos ver para atrás otros gobiernos que han tenido la misma práctica. Entonces, aquí el punto, más allá de señalar a un gobierno a otro, porque vemos ese comportamiento, en algunos casos es más evidente, en otros es menor la incidencia de este problema, pero la reflexión la reflexión que se debe de tomar en este caso es el camino a seguir para tratar de corregir estas circunstancias. Y acá nosotros también somos parte de un esfuerzo donde se está promoviendo una nueva ley de la función pública, donde se regulen este tipo de aspectos, se prohíban y se sancionen. Actualmente hay regulaciones que prohíben este tipo de prácticas, pero son insuficientes para la realidad. O sea, lo que nosotros, como le digo, estamos proponiendo para evitar este tipo de problemas es una nueva ley que contemple regulaciones al respecto y que obviamente se creen las instancias o se le dé mayor facultades y que las instancias actúen para sancionar este tipo de prácticas. O sea, eso, por ejemplo, tenemos el Tribunal de Ética, que ya ha emitido sanciones incluso contra el presidente de la República, referente a esta práctica de contratar familiares. Pero el tema, y aquí yo quiero plantear esto, estas decisiones del Tribunal de Ética son retomadas, por ejemplo, por el Tribunal Supremo Electoral a la hora de inscribir un candidato. O sea, o si los partidos consideran que esa sanción ética para un militante que es funcionario y que se está postulando de nuevo para un cargo tiene que ser considerada como una causal de exclusión de esa candidatura. Eso es lo que también falta. Es decir, que se le dé vida y se le dé la fuerza jurídica necesaria a sanciones de tipo administrativo que se le impongan a estos funcionarios por nepotismo. Eso también es otro de los aspectos. O sea, si usted comienza a ver, es un tema de una nueva ley de la función pública, una nueva visión y aplicación de lo que ya está por parte de las instituciones y en este caso generarle una fuerza vinculante a las decisiones que se tomen referente al nepotismo. O sea, por lo que decía yo, por ejemplo, el Tribunal Supremo Electoral tomar como un parámetro para excluir una candidatura una sanción del Tribunal de Ética. Si esto necesita reforma en el Código Electoral, pues habría que hacerlo, porque al final, ¿qué es lo que tenemos? Funcionarios con estas prácticas que no tienen ninguna consecuencia para el funcionario por cometer este tipo de irregularidades. Son ya las 7 de la mañana con 49 minutos. Vamos a ir a una nueva pausa, Eduardo. Ya vamos a regresar en el último bloque de la entrevista. No nos cambie. Volvemos después de la pausa. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López.
Diálogo con Ernesto López. Estamos en el último segmento de la entrevista de diálogo de este día jueves y un tema que me gustaría que ahondáramos un poco más, Eduardo, es el tema de la compra, la transparencia en el gobierno ante la emergencia del COVID-19. Sobre todo un tema que ha estado sonando mucho es el del Ministerio de Agricultura y Ganadería, que la Corte de Cuentas pues ha estado exigiendo documentación, no se la entregan y es muy preocupante también este tipo de situaciones de la transparencia en estas compras que se han hecho en esta emergencia. Bueno, en este caso nosotros hace un par de semanas revisábamos el informe que rindió la Corte de Cuentas a la Asamblea Legislativa, en este caso sobre la utilización de los fondos públicos para atender la pandemia. Y ahí habían algunos de los aspectos que preocupan. Por ejemplo, en palabras de la Corte, y de hecho al escuchar también a los magistrados y magistradas, algunos ministerios no han entregado la información en tiempo y en forma para que la Corte de Cuentas haga las auditorías. O sea, unos han retrasado esa entrega, otros no lo han hecho. Hay información ahí que falta para justificar algunas de las compras públicas. Y como usted lo mencionaba, un caso que está resonando bastante en la opinión pública es el del Ministerio de Agricultura, que pidió un plazo, que se le extendiera el plazo para entregar la documentación. Y al vencerse el plazo de nuevo está pidiendo otra prórroga. Ante esos casos, lo que uno esperaría de esta gestión actual es que apliquen con rigor la ley de la Corte de Cuentas y en este caso incluso esto se estaría configurando como una obstaculización del funcionario, ¿no?, para entregar esta información. Lo que tendría en todo caso que ser aplicado por la Corte de Cuentas es notificar a la autoridad correspondiente, la Fiscalía, de que está sucediendo esto. Porque la ley de la Corte de Cuentas establece la obligación de todo empleado o funcionario público de colaborar y entregar la información a la Corte para hacer la auditoría, porque sin esa información, ¿qué auditoría se va a poder realizar? ¿Qué garantía se va a tener entonces de que se han utilizado correctamente los fondos públicos? Entonces, hay que ponerle atención a esta situación que ha advertido la Corte de Cuentas, de que no le entregan la información en tiempo, cuando se la entregan no la entregan completa, se retardan en la entrega y algunos se están, resistiendo y están pidiendo prórrogas para entregar la información, cuando esta información, si bien estamos en emergencia, pero debería de estar disponible para las autoridades, para la prensa, incluso para los ciudadanos, inmediatamente. Porque si estamos hablando de que este gobierno tenía dentro de su lógica evitar la corrupción, una de las medidas preventivas de la corrupción precisamente es la transparencia, es tener esta información disponible tanto para las autoridades competentes como para la ciudadanía, pero no estamos viendo eso. Entonces aquí hay que tener obviamente en la mira a estos ministerios que no han entregado la información a la Corte de Cuentas de la República. En otro tema de transparencia, Eduardo, de cara a las elecciones del 28 de febrero del 2021, muchos precandidatos que van buscando algún tipo de diputación o alguna alcaldía, se las están viendo como a palitos. Bueno, el caso del expresidente del Tribunal Supremo Electoral, Walter Araujo, hay una denuncia en probidad de que hay un caso pendiente. El candidato que va para alcalde precandidato del alcalde de San Miguel también por el partido Gana o Nuevas Ideas, como que han puesto esa barrera. ¿Cómo ves tú que siempre cuando está cerca un proceso electoral empiezan a salir, como dicen, los pelos en la sopa? Bueno, sin duda muchos de estos señalamientos son infundados, simplemente es para afectar una candidatura. Pero tenemos otra serie de denuncias y otra serie de casos que sí estamos en presencia de irregularidades, de ilegalidades cometidas por estos funcionarios o estas personas que han sido candidatos. Acá el punto es que la ciudadanía trate de informarse adecuadamente sobre el pasado
sobre las vinculaciones que tienen los candidatos que se están postulando. Porque lo que nosotros estamos viendo es un reciclaje de candidatos. O sea, en algún momento fueron de este partido, compitieron con este partido, hoy están con este otro, y esto lo vemos en varios de los candidatos. Y estas personas han sido funcionarios, y en muchos casos han tenido reparos, señalamientos de alguna mala gestión que ellos desempeñaron. Entonces, acá digo que sean las autoridades las que determinen la responsabilidad y si esta persona puede o no competir, por estar inhabilitada, si se fuera el caso, por un mal manejo de fondos públicos o por lo que fuera, por el cometimiento de un delito. Que sean las autoridades las que lo decían. Pero la responsabilidad en este caso está del lado de la ciudadanía de informarse sobre el pasado de su candidato, de su preferencia. Y esto es importante. Y este es, digamos, un llamado al electorado a que indaguen, a que se informen, obviamente por vías formales, serias, del pasado de su candidato. Porque no puede ser posible que personas que han tenido un pasado un tanto nebuloso, por decirlo lo menos, estén de nuevo postulándose como que si ellos no han tenido responsabilidades por cosas del pasado. Entonces, eso es lo que debería de estar indagando la población, y ese es el llamado que Acción Ciudadana hace a la ciudadanía, a que se informe de cuál es la propuesta de su partido, cuál es la propuesta de su candidato, cuál es el pasado de su candidato, si esta persona es proba, si esta persona no ha tenido antecedentes de mal manejo de fondos públicos, si no ha tenido antecedentes de cualquier otro hecho delictivo. ¿Por qué? Porque al final se va a convertir en funcionario. Y entonces necesitamos, en este momento, nuestro país necesita a las mejores personas en los cargos públicos. No podemos seguir con personas que sean incompetentes, que no sean probas al frente de las instituciones. Tienen que ser personas, digo, con ese nivel de idoneidad para que este país pueda ir progresando. Y el atraso muchas veces, bueno, como probidad que no ha entregado todavía los estados, ¿verdad? De cómo van todas estas situaciones. Llegan los procesos y todavía quedaron ahí en el limbo todos estos entregas de estados por parte de probidad. Sí, es que hay obviamente todo un entramado institucional que a veces funciona, digo a veces, funciona para proteger ciertos intereses. Nosotros, por ejemplo, sacamos un estudio hace un par de meses de qué funcionarios del actual gobierno, del anterior gobierno, de la actual legislatura y la anterior legislatura han presentado sus declaraciones de probidad. Y hemos encontrado que, por ejemplo, del gobierno anterior hay una cantidad importante de mandos medios que no han presentado su declaración de salida. Y son funcionarios que tienen contacto con dineros públicos, por ejemplo, sobre decisiones del manejo de fondos públicos. Del actual gobierno encontramos también un listado de funcionarios que no habían presentado su declaración de inicio. Entonces, el punto acá es, las instituciones de control tienen que funcionar, pero también la ciudadanía tiene que exigir. En la medida que la ciudadanía ponga un estándar alto para dar su voto, en esa medida se puede comenzar a hacer un cambio en el nivel de las candidaturas y de funcionarios que tenemos. Eduardo, queremos agradecer tu presencia esta mañana a Diálogo. Gracias por haber compartido tu punto de vista también como Acción Ciudadana. No, gracias y siempre a las órdenes. Muchísimas gracias. A ustedes, amigos televidentes, gracias por habernos acompañado en una entrevista más de Diálogo. Comentarles que Ernesto López está ya cada vez mejor. Ayer estuvo platicando con nuestro productor Ulises, media hora me comentaba Ulises, y esas pues ya son muy buenas señales. Ya dentro de poco va a estar nuevamente acá con nosotros. Son ya las 8 de la mañana en punto. A continuación, arriba mi gente. Que pasen un feliz día y que Dios me los bendiga. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.